Es tiempo de economía en France 24 y para hablar de cifras y números ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, como siempre, Juan Pablo. Es un placer estar con ustedes. Juan Pablo, pues vamos a hablar de una decisión que tomó Washington y que podría afectar la manera en la que comen los estadounidenses. Estamos hablando de las afectaciones a la importación de aguacate desde México. Así es, Estados Unidos suspendió desde este miércoles las importaciones de este fruto desde el estado que produce la mayor cantidad de aguacate en México debido a una alerta por violencia. Como contexto, Michoacán es el principal productor de aguacate en México con unas 2 millones de toneladas al año. Eso envía a la Unión Americana, aunque este estado enfrenta al mismo tiempo una crisis de violencia con asesinatos de autoridades y extorsión a productores a manos del crimen organizado. Las autoridades estadounidenses inspeccionaron por protocolo las huertas y empacadoras del fruto de exportación y con el antecedente de que en 2024 los envíos fueron suspendidos temporalmente luego de que 2 inspectores fueran agredidos en ese estado. Ahora la Unión Americana no autoriza el embarque de fruta con destino a exportación, tal como informó la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, conocida como la AEPAN, también en un comunicado. El gobierno de Michoacán dijo por su parte que la suspensión era una medida preventiva tras las detenciones de líderes criminales en el estado y aseguró que estaban trabajando para restablecer lo más pronto posible el comercio, que evidentemente pues afecta, como decíamos, a los consumidores en Estados Unidos, pero evidentemente también a los mexicanos, a los que envían este fruto. Juan Pablo, y justamente hablemos por favor de la importancia de Michoacán como el estado que exporta mayor cantidad de aguacates a Estados Unidos, pero además hay que decirlo, en temporadas pico como el Super Bowl. Así es, el Super Bowl, uno de los eventos en los cuales se ha visto que Estados Unidos pide grandes cantidades justamente de este fruto para, la demanda que tiene justamente de los consumidores. Michoacán es un estado del tamaño de Costa Rica, el país, y es un fuerte exportador agrícola, principalmente de aguacate y limón. Como lo decías, la mayor temporada de envío de aguacate es antes del evento deportivo del Super Bowl, que se juega en febrero, y este año, este periodo, los productores de Michoacán y su vecino Jalisco enviaron un récord histórico de 127,000 toneladas de esta fruta, pero al mismo tiempo este estado, Michoacán, sufre de una fuerte presencia de grupos criminales que se disputan las rutas de trasiego de drogas. La región es controlada por el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación y otros grupos menores como las Viagras y Familia Michoacana. Para dar un ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación ordenó el año pasado el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Guarapan, epicentro de la exportación de aguacate, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó la seguridad en el estado tras asesinato de Manso, y pues evidentemente son 2 escenarios que pues generan el cóctel peor, digámoslo así, para México en este caso, porque la producción es alta, pero la violencia también. Así es, y de Super Bowl, porque uno de los platos que se sirven en el centro de la mesa son los nachos con guacamole. Y con la alta influencia mexicana en la gastronomía estadounidense, así es. Así es, y sobre todo en la frontera. Juan Pablo, bueno, vamos a pasar a América Latina para hablar de la primera economía de la región y sus tasas de interés. El Banco Central de Brasil recortó este miércoles la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales hasta dejarla en 14% anual, en lo que sería la 4ª reducción consecutiva y que va en sintonía con lo que pedía el presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El organismo emisor de la principal economía latinoamericana mantuvo con esta decisión su apuesta por relajar la política monetaria después de que la tasa alcanzara su nivel más alto en 2 décadas, que llevó a potenciar también a la región a tener uno de los costos del dinero más altos del mundo, porque mientras Estados Unidos o la Unión Europea sostenían tasas de interés en torno al 4%, Brasil la tenía en torno al 15% anual. Recordemos que las decisiones sobre las tasas de interés están estrechamente ancladas con el nivel de inflación del país, es decir, con cuánto suben los precios. Normalmente, con un elevado nivel de inflación, el Banco Central se abstiene de hacer recortes. Veamos el caso de Brasil, porque hay que decir que el más reciente dato de inflación mostró que los precios subieron a un ritmo del 4,64% interanual en junio. Esto este año, y es un nivel menor que el mayo, pero mucho más alto de que los datos que alcanzó en abril, en marzo o incluso en febrero, cuando la inflación rondaba el 3,8%, que es justamente la barra que vemos en amarillo, y ha sido el menor nivel que ha alcanzado en lo que va corrido del año. Juan Pablo, y justamente hablando de inflación, ahora nos cuentas el dato de Uruguay y para ello nos quedamos en la región. Así es, en este país del sur del continente los precios subieron a un ritmo del 4,27% interanual en julio y se mantuvo por 4º mes consecutivo dentro del rango de tolerancia fijado por el gobierno, que va del 3% al
al 6% tras haber estado por debajo en marzo. La autoridad monetaria explicó que las expectativas inflacionarias permanecen alineadas de manera sólida con los objetivos del organismo emisor, aún con las recientes presiones externas sobre los precios. Evidentemente hablamos de lo que ocurre en la guerra en Medio Oriente y otras complicaciones geopolíticas. Hay que destacar que en su reciente visita a Uruguay, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, felicitó al ente emisor uruguayo por haber logrado reducir la inflación y anclar las expectativas del mercado, y también sugirió no apresurarse a fijar una meta más baja actual. Vemos en pantalla cómo, aunque bueno, se dio esta felicitación, el más reciente dato rondaba el 4,27%, eso el dato de julio, pero hay que decir que en marzo alcanzaron niveles de 2,94, ha sido el nivel más bajo que ha podido conseguir este país. Juan Pablo, y terminamos economía con la cifra del día. 121.750 millones de dólares ha tenido que devolver el gobierno federal de Estados Unidos a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, que luego fueron anulados por la Corte Suprema de ese país en febrero. Según el vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, la agencia ha recibido 24,4 millones de declaraciones de importación, de las que procesó aproximadamente 16,76 millones para su potencial reembolso o devolución certificada. Evidentemente estos fueron los primeros aranceles que lanzó pues el gobierno de Donald Trump por allá en abril del año pasado, en el Día de la Liberación. Son los primeros que fueron también calificados como injustificados, y bueno, ahora las empresas están recogiendo todo ese dinero que perdieron, pero evidentemente tenían que pues hacer la apelación para poder recibir ese dinero. Una cifra además millonaria, estamos diciendo. Y que están sumando las empresas en sus reportes trimestrales y pues evidentemente están teniendo ingresos que no esperaban. Bueno, pues Juan Pablo Lucumí, como siempre, gracias por la información económica. Ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. Y gracias también a ustedes por su compañía. Nos vemos más tarde con más información.